Para la sesión de hoy, o para la sesión de ahora en la tarde, tenemos el panel Región, Formación Política y Gobernabilidad. ¿Qué hace falta en el Pacífico para tener un mejor gobierno? ¿Cómo fortalecer las relaciones con el poder central y al mismo tiempo tener líderes más autónomos y comprometidos con el nivel local? ¿Cómo ampliar los mecanismos de participación a la comunidad? ¿De qué manera inciden los factores étnicos, culturales y económicos en el ejercicio de la gobernabilidad? Nos acompañan en la mesa principal el doctor Fernando Cepeda, el profesor Malcolm Dietz y Manuel Ramiro Muñoz. La mesa estará moderada por Paula Moreno, presidenta de Manos Visibles. Les damos pues la palabra a todos nuestros panelistas. Muy buenas tardes para todos y todas, al Grupo de Poder Pacífico, a las otras personas que nos acompañan, tanto de la Universidad Javeriana como de otras instituciones. Bienvenidos de forma muy especial. Queremos agradecerle a la delegada del Ministro del Interior a quien habíamos invitado a este encuentro, a la doctora Liliana Mera, la nueva directora para Comunidades Negras. Qué bueno que nos esté acompañando y que ojalá pues mucha de esta agenda pueda además marcar esta nueva etapa que usted comienza en el Ministerio. Entonces, en esta tarde vamos a tener dos paneles. Esos dos paneles, para las personas que no nos acompañaron en la etapa previa del taller, en estos dos paneles los tutores y expertos nacionales que han estado interactuando con este otro grupo de expertos del Pacífico, los becarios Poder Pacífico, con un grupo de coordinadores, pues básicamente van a comentar su experiencia, van a dialogar acerca de unas reflexiones que tienen sobre la región. En primer lugar, ¿qué hemos aprendido? Que era un punto que decíamos es fundamental en esta agenda, de los líderes del Pacífico con los que hemos interactuado estos días. Segundo, también porque el Pacífico es una agenda nacional, los tutores, y en este caso muy especial Manuel Ramiro Muñoz, el director del Centro de Estudios Interculturales, que es una autoridad regional, pues va a retroalimentar las dos participaciones iniciales del doctor Malcolm Dietz y el doctor Fernando Cepeda, y después vienen los comentarios del doctor Manuel Ramiro recogiendo y sintetizando. Entonces, primero son los aprendizajes, segundo, ideas para la acción y reflexiones. Cada uno va a tener 10 minutos para comentar sus observaciones y después de una síntesis que el doctor Manuel Ramiro Muñoz va a realizar, procederemos a iniciar el siguiente panel con el otro grupo de tutores que aquí los son viciosos. Entonces, muy bien. Si les parece, profesor Cepeda, profesor Dietz. Profesor Cepeda primero o el profesor Dietz. Como quieran. Y cierra el profesor Manuel Ramiro, nuestro anfitrión, que muchas gracias a la Universidad Javeriana además por este proceso, tanto en la Escuela de Gobierno, en esta Agenda Pacífico, que el CI es fundamental en muchos aspectos y en muchos sentidos, y bueno, esta tarde nuestro grado de la primera generación de la Escuela de Gobierno puede pasar. No tenemos una moneda para jugar entre nosotros dos. Entonces, empiezo yo. Y tengo unos minutos para darles mis reflexiones sobre... Esa es mi segunda experiencia con Conexión Pacífica. Estuve en Quibdó antes y estuve aquí escuchando día y medio. Bueno, 2 medios días, perdón, seamos precisos. Allá por la tarde y hoy por la mañana. Un cuento. Cuando estuve muy joven en mi colegio en Inglaterra, allá hubo otro viejo miembro del colegio que era un socialista muy curtido en la política inglesa. Y yo recuerdo que una vez entró en el jardín del colegio y nos sorprendió anunciando que había estado escuchando la canción de los pájaros. Y un joven
cínico y frívolo, le preguntó a ese prócer de la izquierda inglesa, ¿y qué estaban diciendo los pajaritos? Y el hombre respondió en inglés, educate, agitate, organize. Eduquen, agitan, organizan. Eso me impresionó como la rapidez de la respuesta del viejo sobre qué estaban cantando los pájaros. Y lo que este grupo está haciendo es lo mismo. Está educando, está organizando, están agitando probablemente. Y eso me parece que también es, digamos, esas son las semillas del éxito. Que si uno no cumple esas tareas, uno no tiene chance de influir bien sobre el futuro de la región. Yo también dije a Paula y allá admití que no había yo visitado el Chocó después de 50 años en el país, sino este año. Y como mi visita ya me había abierto mucho la curiosidad sobre la región, que es una curiosidad que me sigo teniendo. Y además, más que yo no creo que yo vengo para poner mi granito de ayuda bajo el sistema que si no les gusta el granito no voy a ser nada ofendido que lo rechacen. Pero yo vengo primero para aprender y también para que mi mente empiece a funcionar sobre todos los problemas que ustedes tienen. La experiencia para mí ha sido sumamente interesante y me ha suscitado y sigue suscitando en mí una gran curiosidad. Mis dos granitos yo creo que mis dos granitos principales de los pocos que me ocurrieron ofrecerles. Uno fue que hay que tener un mecanismo para que las reflexiones de estas reuniones y los productos, si quiere, del pensamiento regional en su modo más ancho se registren. Porque la región obviamente tiene que formular sus demandas, sus prioridades, sus peticiones y sus agencias de una manera clara. Y si los políticos de arriba y si los que ustedes tienen que persuadir y convencer, si ellos no tienen acceso, digamos, a su menú justificado y bien preparado, la política no va a funcionar. Claro que también yo reconozco plenamente todas las dificultades que ustedes enfrentan. Y en mi discursito de inauguración que Paula me exigió, yo sí dije también que en eso es necesario el dele. Y hay que, digamos, aún hay que hacer que los opositores y los que están en la vista de ustedes, los obstáculos, uno tiene cierto modo que forzarles a comportarse mal, porque eso les desacredita. También una humilde sugerencia mía al fin, porque lo obvio casi nunca ocurre a uno, sino muy tardivamente. Eso es que ese grupo que sí tiene sus modos de comunicación, tiene pleno derecho de preguntar a los candidatos en las elecciones venideras, a todos, bueno señor, buena señora, ¿qué son sus planes para el Pacífico colombiano? ¿Qué son sus planes para esta región? Y a los que no responden, ustedes tienen el método de constar que no han respondido. Y para un político eso no es un buen negocio, buena noticia. Los políticos siempre quieren publicidad y no quieren la mala publicidad que ellos no han respondido de manera detallada a sus cuestiones. Se puede hacerles un cuestionario
Se puede decir, un político, mire, su rival ha respondido con 2 páginas. ¿Qué va a decir usted? Hay que hacerles que prometen, que después rompen sus promesas, eso es secundario. Casi, bueno, claro que muy poco político en muy poco país cumple plenamente con todas las promesas que hacen, pero hay que hacerles prometer. La otra cosa que también estuvimos oscilando, el profesor Cepeda y yo, entre las ideas macro del profesor, que él enseguida va a exponer, y las ideas micros de mi approach. Los ingleses somos más micro que macro, generalmente, en la formulación de nuestras ideas. Y yo sí creo que con la articulación del talento que uno ve en esas reuniones, y escuché ponencias que sí eran muy bien echadas y muy precisas, y con un gran contenido de información, si uno tiene ese articulado, si uno tiene, entonces estuvimos también pensando que la línea mía es que con más articulación hay mucho que se puede hacer en los asuntos menores. Si yo estuve gobernando el país, que por fortuna de mi propia persona y por fortuna de ustedes no estoy haciendo, pero en la fantasía yo tendría un ministro para asuntos menores, porque los asuntos menores a veces cuestan poco, pero tienen buen impacto. Y a veces los asuntos menores también son un modo de incentivar desde lo más básico la participación de la gente, que es una de las cosas que Conexión Pacífica está tratando de hacer. Bueno, como he dicho, yo asisto más bien como aprendiz. Yo no tengo derecho, ni conocimiento, ni el genio requerido para hacerles un largo listado de recomendaciones precisas. Eso sería de mi parte arrogante y estúpido. Y puede ser que soy estúpido, pero no quiero ser arrogante. Gracias. Bueno, entonces vamos para las ideas macro. Y la primera idea macro tiene mucho que ver con la conversación que hicimos en el grupo en el cual servimos de tutores. Es que parece llegada la hora de que el Pacífico piense en grande, macro. Yo creo que históricamente se puede afirmar sin riesgo de equivocarse que jamás ha pensado en grande. Y es la hora de pensar en grande. Y se requiere una visión ambiciosa, que por supuesto no vaya en detrimento de los problemas menores, micros, que los agobian diariamente, minuto a minuto. Es decir, el tema macro y el tema micro tienen que ir juntos. Lo macro solo puede no funcionar, lo micro solo puede ser fatal. Entonces, la invitación es a eso. Y hay una coyuntura favorable en el mundo para que sea así, que es que por doquier se predica que el siglo XXI es el siglo del Pacífico. El siglo XX fue el siglo del Atlántico. Eso les puede explicar a ustedes las diferencias entre la costa atlántica colombiana y la costa pacífica colombiana. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que aprovechar la capacidad de arrastre, la capacidad de ímpetu que tiene esta noción de que el siglo XXI es el siglo del Pacífico. Y esto está vinculado a la Alianza para el Pacífico.
Y como dijo muy bien Paula en un artículo en El Tiempo, en Colombia estamos haciendo la Alianza para el Pacífico sin el Pacífico, o sea, sin ustedes. Y lo que está en juego es si ustedes se dejan o no se dejan. Ahí estamos. De manera que esa es la visión ambiciosa, la visión macro que yo predico y que me parece que es hora de que ustedes asuman. Y como es tan ambiciosa y tan macro, es bien probable que ya haya muchas instituciones, personas, agencias que la asuman mientras ustedes se enteran de que eso existe. El posconflicto, si hay un acuerdo de finalización del conflicto, podría ser otro incentivo, otra palanca que los ayude a ustedes, porque el conflicto en Colombia está hoy principalmente en esta región. Los análisis sobre el tema del conflicto en Colombia. Hay un trabajo de David Spencer en la revista Small Wars de hace unos días en que explica cómo es el tema en Colombia, en dónde está el tema de Nariño, de Cauca, parte del Valle y por supuesto el Chocó. Entonces, ahí estamos. Por lo menos hay dos grandes incentivos y un tercer incentivo innegable, que es que el fantasma de la equidad, de que si algo pide y reclama el mundo en todos los niveles, entre continentes, al interior de los continentes, en los países, en las ciudades, etc., es el tema de la equidad. Y ustedes lo van a ver cada día más en el discurso político. Bueno, al lado de eso, yo diría que aprendí, oyéndolos a ustedes y tal, algo que ya había aprendido en los años 60 y 70, mirando lo que eran los programas de préstamos del Banco Mundial y del BID para Colombia. En muchos aspectos fueron factores formidables de inequidad, de desigualdad al interior de Colombia. Hace unos 6 años, 8 años, me invitaron a discutir en Hamburgo, Alemania, un documento que publicó, un informe anual casi, que publicó el Banco Interamericano, que se llamaba The Politics of Policies, ¿no? El proceso político de las políticas, de la formulación de políticas, de los programas. Y había una confesión ahí, todo el documento era para decir, mire, lo que hemos hecho ha sido equivocado. Y dije, pero qué maravilla, un banco internacional reconoce eso. Ahora, ¿qué lecciones se desprenden de ahí? ¿Qué lecciones se desprende el banco para sus programas? Es otro problema. Pero ya ese reconocimiento me fascinó. Y yo diría que oyéndolos a ustedes, dije, esto es lo mismo. Las mismas equivocaciones que cometió el Banco Mundial y en su relación con Colombia como país, las cometemos desde Bogotá en la relación con una región como el Pacífico. Igual incomprensión, igual ignorancia, igual desatención, etc. Entonces, es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que tiene que ver mucho con un planteamiento que hizo el profesor Diz en las reuniones, y en el cual insistió mucho, y que a mí me parece que es realmente muy importante, que es cómo lograr que la región Pacífico se visibilice, sea vista, sea mirada, sea conocida, sea estudiada a nivel internacional, a nivel nacional, por supuesto, a nivel regional. La ignorancia que tenemos todos los que no somos del Pacífico, sobre la región pacífica, es descomunal. Y claro, eso se traduce en políticas equivocadas o en ausencia de políticas. Es un poco el mismo fenómeno. De manera que es un aprendizaje muy,
muy importante. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente. Yo francamente creo que hay una inconsciencia o hay una inhibición muy grande de parte del liderazgo en el Pacífico a reconocer la naturaleza y los estragos que la corrupción ha hecho en esta región. Y pienso que si eso no se mira con dureza, descarnadamente, y no se afronta con coraje y claridad, la región no va a lograr salir de una situación que es realmente inaceptable. Mil gracias. En primer lugar, darle gracias a la doctora Paula por haber confiado en que el Centro de Estudios Interculturales y la Universidad Javeriana fuera su socio para adelantar el programa de alto gobierno con el grupo de Quibdó y de Cali. Estamos muy contentos y darles la bienvenida a este par de ilustres profesores a quienes admiramos, queremos mucho y respetamos por todo su desarrollo académico. Yo quisiera tratar de recoger algunas de las inquietudes que fuimos recogiendo en el proceso de formación en estas sesiones que tuvimos en la Escuela de Alto Gobierno. Y me centraría en decir que nuestros egresados de esta Escuela de Alto Gobierno y los futuros magísters, tanto del grupo de AFIR como de ICESI, en quienes confiamos que se conviertan en esa masa crítica, en ese grupo que va a jalonar, que va a hacer transformaciones en el Pacífico, recordarles algunas cosas que ustedes ya mismo han planteado. Una de ellas, tenemos unas grandes posibilidades que se han dado por el nuevo marco jurídico constitucional de la Constitución del 91, que además recoge los grandes postulados del Convenio 169. Y hoy, en el Pacífico, la gente del Pacífico tiene un territorio. Ojo, no tiene una tierra, tiene un territorio que jurídicamente es el suelo, el subsuelo y el vuelo forestal. Constitucionalmente no se entregó tierra en el Pacífico, se entregó territorio. Ese territorio para construir autonomía dentro de ese territorio, también consagrado en la Constitución y luego legislado en la Ley 70. Una autonomía que habrá que construirse desde otro pilar fundamental, la identidad. Y ya hemos conversado largamente, la identidad no está en la melanina, la identidad no está en la piel, la identidad está en unos valores, en una forma de mirar el mundo, la identidad está en una manera de asumir las relaciones consigo mismo, con el otro, con la naturaleza. Y existe una cultura. Y para proteger estos cuatro grandes pilares, territorio, autonomía, identidad y cultura, hay otro principio fundamental de derecho, que es la consulta previa. La consulta previa no es un instrumento, no es un mecanismo, es un derecho en el marco del bloque constitucional que le da una herramienta a las comunidades para defender su territorio, su autonomía, su identidad y su cultura. Con estas herramientas habrá que avanzar fuertemente, y yo sé que varios de los proyectos están orientados a eso, a construir la institucionalidad necesaria para hacer efectivos estos derechos. Profesor Manuel Rodríguez, lastimosa no pudo llegar, él plantea uno de los asuntos que me parece vitales en este punto. Con la Ley 70 y con entregar territorios en el Pacífico a las comunidades se logró un gran avance, pero ese avance quedó en la mitad.
porque no se entregó la institucionalidad para que eso pudiera gobernarse y desarrollarse esos territorios. Las comunidades indígenas crearon una institucionalidad y se creó una institucionalidad. Están los resguardos, los cabildos, hay transferencias de la nación, falta y ahí se avanza en el proceso. Pero en el Pacífico, las autoridades étnico-territoriales tienen grandes responsabilidades sin los mecanismos, sin la institucionalidad, sin las herramientas para hacerlo, y ahí hay un primer gran reto. Y el segundo reto es enfrentar las 4 amenazas que han ido apareciendo en todas las reflexiones. La primera, un modelo económico ilegal, depredador, extractivista, que lo único que hace es extraer riqueza del Pacífico e instalar pobreza. Es un gran reto parar ese modelo económico que es ilegal, representado en la minería ilegal. Observamos cómo, por ejemplo, los proyectos mineros, llamémoslo así, legales, en el modelo actual, que para muchos no es adecuado, lo criticamos, no ha avanzado. El modelo minero no ha avanzado, pero está a todo vapor la minería ilegal. La minería ilegal hecha desde los grupos armados, hecho desde las mafias, que está depredando, extrayendo riqueza, instalando pobreza. Un vacío de Estado social de derecho, están los derechos constitucionales, la Corte Constitucional ha dicho, hay un Estado inconstitucional de cosas respecto a los derechos de las comunidades del Pacífico. El conflicto armado que ojalá en las negociaciones que llevamos vamos a un posconflicto y ojalá no pasemos a una nueva fase del conflicto. Algunos la vislumbran más terrible de las fases que hemos tenido hasta el momento por las circunstancias históricas y de polarización que vive el país. Y quisiera detenerme en este punto, la debilidad para visibilizar, por un lado, pero para otro lado, reconocer los procesos formidables de lucha, resistencia, construcción de futuro que hoy hay en el Pacífico. Y bien lo decía el profesor Cepeda, desde Cali, Medellín, Bogotá, Pasto, Popayán, no se ve el Pacífico, no se conoce el Pacífico, no se reconoce el Pacífico. Hay unos procesos maravillosos en el Bajo, en Chicayá, en Guapi, en Timbiquí, en el Charco, en Tumaco, en Quibdó, que en medio de todas estas amenazas que he descrito, resisten con dignidad, pero al mismo tiempo propositivamente construyendo una nueva realidad. Y lo primero que habría que hacer nosotros, posiblemente los académicos, los que estamos desde afuera, será reconocer que el Pacífico ya está transformándose con unos posiblemente pequeños en extensión procesos, pero grandes en significación, heroicos, con unos costos altísimos, que lo primero que deberemos hacer es reconocerlos, visibilizarlos, protegerlos, porque esa transformación ya se está dando en este momento en el Pacífico. A mí me hace mucha ilusión pensar que este grupo de 60 magísteres y 63 nuevos gobernantes que se han preparado para liderar desde una escuela de alto gobierno puedan ser un primer paso, una primera avanzada para, sobre todo, reconocer los procesos que desde sus comunidades están realizando. Yo insisto en un asunto: la transformación del Pacífico no será de arriba hacia abajo ni de afuera hacia adentro. Tendrá que ser de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Ni Cali, ni Medellín, ni Popayán van a tener la propuesta para el desarrollo integral del Pacífico.